Esta noche estamos aquí reunidos a través de, y por iniciativa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que es un think tank, un centro de análisis y estudios que motiva o promueve las ideas liberales en el Ecuador. Nosotros nos dedicamos al análisis, a la reflexión, a la promoción de eventos, foros, seminarios y talleres para impulsar una sociedad de hombres libres y responsables. También contamos con el apoyo de Libre Razón, otro think tank liberal en el Ecuador, ubicado en la ciudad de Quito, y con el respaldo de Estudiantes por la Libertad. Bueno, también tenemos aquí a Dorita Ampuero, la fundadora del instituto, a quien saludamos, y a Claudia Furiati, quien está en la unidad de comunicación del instituto. Bueno, quisiera empezar por decirles más o menos cómo se va a desarrollar este encuentro, este momento de reflexión. Voy brevemente a mencionar quién es José Hernández y quién es Fabián Pozo, para luego hacer algunas preguntas breves y desarrollar una especie de conversatorio, un conversatorio bastante, si quieren, informal, aunque profundo, ya, para analizar lo que está sucediendo, qué podemos esperar y qué es lo que tal vez depare en el futuro al Ecuador. Empecemos por hablar de José Hernández. Cuenta con estudios superiores en Francia, en periodismo, lingüística y literatura francesa. Se ha desempeñado profesionalmente en la coordinación y dirección de redacciones de prestigiosos diarios de la región andina como El Tiempo de Colombia, La Razón de Bolivia y los rotativos ecuatorianos Vanguardia, El Comercio, Expreso y Diario Hoy. También incursionó en periodismo audiovisual al llevar la sección de opinión de Gama Visión, toda una completa experiencia que ahora renueva desde el periodismo de investigación, conduciendo el multimedia Cuatro Pelagatos. Además, tuvo la oportunidad de ejercer como corresponsal en París y New York. Entre sus diversas publicaciones destacan las investigaciones como Periodismo, Oficio Imposible, La vorágine que acabó con Maguad, Rafael Correa, Balance de la Revolución. También cuenta con una novela De 6 a 6. En Twitter le pueden ubicar como @JoséHernández1. También contamos con Fabián Pozo. Él es abogado graduado en la Universidad de la SUAY, máster en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. Es especialista en libre y leal competencia. Es catedrático universitario de Derecho de la competencia en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil. Ha sido también docente en Derecho Económico y Mercantil en la Universidad de Cuenca. Es miembro fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia, dirige el área de Derecho de Competencia y Sectores Regulados de la firma, se especializa en sectores regulados como son las telecomunicaciones, banca, negocios de Internet y datos, rankeado por Chambers and Partners, Who is Who Legal, Leaders League y otras revistas especializadas como profesional líder en el área de Derecho de Competencia en el Ecuador. Es autor de varias publicaciones académicas especializadas a nivel local e internacional. Bueno, como pueden ver, como pueden notar, estamos con dos personas que tienen toda la talla, el peso, la experiencia para analizar un poco lo que está sucediendo en el Ecuador, un país que se encuentra ante una encrucijada. Hoy leía un artículo de José Hernández que mencionaba que nos encontramos ante una crisis fiscal, sanitaria e incluso una crisis de nervios. Quisiera empezar por preguntarles breve y rápidamente, tal vez por Fabián, empezando por Fabián. Fabián, tuve oportunidad de leer un tuit tuyo, un hilo, de hecho, donde relatabas qué es lo que había sucedido en términos electorales frente al CNE. ¿Nos podrías comentar rápidamente sobre este tema? Muchas gracias, Joselo, Aliep y a todos por la invitación. Un honor para mí compartir el panel, no solo contigo, sino con José Hernández, una persona a quien admiro mucho y a la quien le he crecido leyendo y que creo que es una de las plumas más sagaces y finas del Ecuador. Es un gusto para mí compartir este panel. Yo te decía en este hilo, les comentaba un poco cuál es el procedimiento, qué es lo que ha ocurrido legalmente en el tema de las impugnaciones, porque yo soy creyente en las instituciones. Puedo creer que algunas están bien, que están mal, pero creo que hay que respetarlas y que los reclamos en una democracia tienen que hacerse por medio de las vías democráticas. No debe salir a gritar fraude si es que no pusiste la queja. A eso me refiero.
En realidad en mi Twitter lo que hice fue explicar cronológicamente cuál era el background de esta cosa, cuándo se produce el supuesto acuerdo, por qué era viable en su momento y por qué no era viable luego de la forma en la que lo querían hacer. El CNE, si tú quieres, básicamente se resume en esto, si tú quieres impugnar acta por acta, tienes que hacerlo ante la Junta Provincial presentando una copia del acta. Si no lo hiciste en ese momento oportunamente, el CNE nacional, ya cuando llegue el tema a la nacional, puede ordenar una verificación aleatoria, verificar ciertas actas, corregir errores, pero no te puede dar paso a una impugnación que tú no pusiste a nivel provincial. Y eso es lo que, en resumen, dice el hilo. Ahorita ya estamos, pues, algunos días después, ya se han notificado los resultados, se proclamaron finalmente, como tenía que ser, y frente a eso, pues, lo que cabe, si alguien tiene una objeción, ejercer el derecho de objeción o acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Lo que pasa es que para eso hay que presentar las pruebas. Ok, para eso hay que presentar las pruebas. Pequeño detalle. José, desde su perspectiva, ¿no? Ahora que estamos ante resultados oficiales por parte del CNE, reclamos que yo creo hoy por hoy no se pueden justificar de acuerdo a los tiempos que existen. ¿Hay espacio para una vuelta atrás? ¿Usted cree que hay oportunidad para que, por ejemplo, Yacu Pérez pueda lograr algún tipo de revisión que altere el escenario actual? Primero, buenas noches, Joselo. También muchas gracias a Claudia, a Liep, por supuesto, por esta invitación. Buenas noches a Fabián, un gusto compartir también, Fabián, me es muy grato. Y también a todas las personas que nos están siguiendo. Me parece que en este momento lo que hay es que, en efecto, hay que seguir los procesos legales. En este momento hay un proceso que se está haciendo o que empieza a hacerse en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Es un poco la tarea que va a tener ahora, un poco va a pasar primero en el CNE, por supuesto, y ahora luego pasará al contencioso electoral. Y hay que ver también, y esto es paralelo al proceso, qué va a pasar con la Contraloría y con la Fiscalía, pero son temas de organismos de control. Hay que recordar que la Contraloría hace control ex post, o sea, no puede hacer concomitante el control en este momento. Luego, la Contraloría es muy posible que legalmente no pueda ingresar en este momento al Consejo Nacional Electoral, y habría que ver qué pasa con la Fiscalía, que específicamente está investigando un caso específico de actas en Guayas para ver, ella sí tiene derecho a entrar, ella sí tiene legalmente la posibilidad de hacerlo, pero me parece que son cosas que van corriendo paralelas al proceso. En cuanto a tu pregunta sobre Yacu Pérez, ¿qué le queda? Pues seguir los procesos de ley. Y es evidente que en eso estoy de acuerdo con Fabián, no se puede reemplazar los procesos legales ni por la algarabía callejera, ni por el barullo, ni por las manifestaciones, peor por esta campaña que se ha hecho para denunciar un supuesto fraude que en el fondo no ha sido probado. Yo diría que, más claro, es una pregunta para ambos. ¿Podríamos suponer que ya es hora de pasar la página independientemente de que hayan procesos que se estén realizando en paralelo, tales como lo que podría Yacu Pérez tratar de impugnar o poner sobre el CNE, e incluso algún tipo de problema que surja producto de las movilizaciones? Ya podríamos pensar el resto de los ecuatorianos que es hora de virar la página y centrarnos un poco en lo que viene para adelante y el desafío que tiene en este momento el país de encontrar un rumbo a través de un representante político. Para ambos, cualquiera. Pues José, yo te diría que no solo que deberíamos, sino que la mayor parte del país ya lo hizo. Ya la mayor parte del país ya pasó página de ese tema. Un poco como anécdota, y no existe en la historia del Ecuador ningún antecedente
en que un pronunciamiento del contencioso electoral haya revertido un resultado a nivel presidencial. Hay un par de resultados a nivel de alcaldías en que sí han cambiado una asignación. Hay un par de casos en que sí han cambiado la adjudicación de un escaño, y a un asambleísta que estaba, luego lo cambiaron, pero a nivel presidencial, nunca. Es más, la única vez que se han recontado masivamente votos es 2017, en el caso de la segunda vuelta de Guillermo Lasso. Yo creo que en este momento hay que tener muy claro una cosa: el calendario electoral avanza, la segunda vuelta avanza. Una vez que están proclamados los resultados, eso ya se pasó página. Sí, hay una impugnación que sigue el camino legal, de acuerdo, si es que lo hacen a tiempo y si lo hacen correctamente. Porque yo lo que he visto un poquito aquí es mucha calle, pocas pruebas, mucha calle, poco proceso jurídico, mucha manifestación política, poco proceso jurídico. No se impugna a tiempo, se utiliza un recurso que no es, en general. Creo yo que a paso página el asunto continúa, y en este momento pues tenemos, sí, como bien decía José, la intervención de la Contraloría, que es extemporánea. Además, tenía hasta, según la reforma al Código de la Democracia, hasta agosto para hacer una auditoría, no lo hizo a tiempo, pero está bien que lo haga. Va a determinar responsabilidades, va a determinar si ha habido problemas, pero como bien decía José hace un momento, eso es ex post. No va a anular una elección, no va a cambiar un resultado de una elección. La fiscalía lo que hace es identificar un delito, y aquí lo que pasa es que hay una persona que ha dicho hubo fraude electoral. Eso es una noticia del delito según el Código Penal. Abre una investigación y va y verifica. Pero nada de eso detiene el avance del proceso electoral. Y por eso creo que ya conforme van pasando los días, la mayor parte de la población ya pasó página. José, ¿algún criterio al respecto? Sí, a ver, legalmente, como lo ha planteado Fabián, estamos en otro momento. El problema es que la política no ha seguido el momento legal, y entonces hay un hueco ahí, y ahí, por supuesto, por ese hueco se van introduciendo una serie de elementos que van o que podrían perturbar el proceso. Y en eso tenemos la intervención política, ¿no? En este momento de Yacu Pérez, ahí sigue manteniendo una posición política, y eso genera en la opinión y está generando un tema de credibilidad que, por supuesto, ese me parece que va a tener que procesarse ese tema, aunque no, y lo van a tener que hacer los organismos legales. ¿Cómo lo van a hacer? Porque aquí hay un problema, José, de mala comunicación de parte tanto del CNE como de los actores políticos. Por un lado, tenemos actores políticos que lo que han hecho es, de alguna manera, generar o lanzar un manto de dudas sobre el proceso electoral. Eso corre por parte de Yacu Pérez, pero no solamente de él. Hay otros actores, incluso amigos de Álvaro Noboa, que están alrededor de Yacu Pérez, y hay otros actores que han lanzado este manto de alguna forma de duda. Entonces, ese es un punto. Pero las autoridades que han hecho, por ejemplo, muy mala comunicación política, y en este caso, aunque no sea un organismo directamente político, no, pero el Consejo Nacional Electoral ha hecho una muy mala comunicación. Por ejemplo, la señora Tamaín debía decir que la Contraloría no tiene legalmente derecho a participar en este momento, y el Contralor tampoco ha querido imponer esto de intervenir, porque el Contralor lo que ha dicho es que él podría participar siempre y cuando el Pleno del Consejo Nacional Electoral le autorice. Esto no se ha producido,
el Contralor es consciente de que él no puede, de motu propio, intervenir en el CNE. La propia Fiscalía ha hecho hizo lo mismo en el oficio que emitió Diana Salazar, sí, la fiscal. Ella dijo que tenía autorización de un juez de la Corte Nacional y que tenía el acuerdo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ocurre? Que si hay esos acuerdos y hay esas atribuciones, de pronto aparece la presidenta y dice, no pueden. El no pueden se transforma no en una explicación jurídica de por qué no pueden, sino que se transforma en un elemento que viene a nutrir la duda de entonces por qué no pueden entrar al Consejo Nacional Electoral. Y eso lo hizo también mal el Partido Social Cristiano al hacer este comunicado diciendo que la Contraloría y la Fiscalía no podían intervenir y que iba a hacer juicio político tanto a la fiscal como al Contralor. Entonces, me parece que decir vamos a hacer juicio político tenía que explicar que el uno no puede intervenir sino ex post, es decir, cuando se acaben las cosas, porque es un control administrativo, y el otro, la fiscalía sí puede entrar, porque la fiscalía si tiene un delito puede entrar a investigar. Entonces, me parece que ahí ha habido una explicación mala, Joselo, muy, muy pésima, muy absolutamente deprimente, la explicación que han dado las organizaciones, tanto políticas como de los organismos, en este caso de control, lo que hace que están nutriendo de alguna forma, queriéndolo o no, esto ya es otro tema, la duda de por qué no pueden hacer los controles que supuestamente han reclamado hacer. No, pero a mí me dice la impresión de que una cosa puede ser, digámoslo así, que haya una serie de tropiezos en un proceso que en realidad sorprendió o unos resultados que sorprendieron a la sociedad ecuatoriana. Pero pareciera también que esto tiene más bien una intencionalidad. O sea, no parece que las instituciones encargadas de proclamar los votos o los resultados oficiales de llevar adelante los procesos quisieran transparentar y hacer lo correcto, sino que hay una especie de olor en el ambiente, una sensación en el ambiente de que las cosas no se estuviesen realizando de la forma en que deberían, porque hay agendas que no estamos observando, pero que han dado lugar a una especie de caos, al menos este caos inicial, ¿no? Porque bien que mal, esto es algo que está sucediendo, pero otros ecuatorianos, como bien anotaba Fabián, ya han pasado la página, ¿ya? Y de hecho, tenemos que cambiar rápidamente la página, sobre todo aquellos que tienen una orientación, una visión de lo que debería ser el Ecuador, porque estamos enfrentando unos problemas realmente importantes. En particular, muchas veces he escuchado, y la verdad a lo largo de los años, que América Latina ha tenido frente a sí dos visiones. De hecho, son una especie de dos visiones diametralmente distintas en este caso, cuando se trata del socialismo del siglo XXI enfrentado a algo diferente o algo claramente diferente, tal vez como una orientación liberal. ¿Cómo ven ustedes este panorama, este dilema que no solamente tiene el país, sino que tienen los ciudadanos? ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué reflexión deberían tener los ecuatorianos sobre lo que estamos enfrentando? Porque me parece que no es una cosa pequeña, ¿no? O sea, en otro contexto, tal vez con otros candidatos que tuviesen orientaciones similares o donde no hubiésemos visto blanco versus negro, tal vez la cosa sería distinta. ¿Qué opinión les merece lo que acabo de mencionar? Bueno, hay muchas cosas y muy profundas que acabas de mencionar, pero empezando por el comienzo, yo creo que más allá de lo que ve el sector involucrado con la política, de opinión, etcétera, la mayor parte de gente que no vive el día a día de eso, se levantó y fue a trabajar. Y esa es la realidad por la que digo, la mayor parte de gente pasó página. Pero eso no quiere decir que no haya pasado algo
y en el ambiente político, ya que ha habido un error enorme de comunicación, porque en principio quien nos mete en este mismo problema es un error de comunicación de haber proclamado los resultados del conteo rápido como lo hicieron. Pero las agendas políticas hay que leerlas también, a dónde quiere ir cada quien. Y en este momento yo creo que hasta inclusive te diría que casi que Yacu Pérez pasó página y está pensando en la presidencia de la CONAIE más que en revertir un resultado de la elección. Es evidente que hoy Yacu Pérez es más importante a nivel político y de la política también interna de Pachacuti, de la organización indígena, que lo que podían ser quienes eran sus pares y sus contrarios en su momento. Y ese es un liderazgo que hay que reconocerle, porque es el mejor resultado que ha tenido el movimiento indígena, salvo la vez que se alió con Lucio Gutiérrez. Ahí tienes un grupo de actores muy, muy importantes que han salido de ese discurso puramente indigenista y que han sabido hablarle a un gran porcentaje de la población fuera de ese nicho. Y eso yo creo que va a ser que tiene que ver con lo segundo que dijiste, si es que hay un proceso ciertamente ideológico de combate, digamos, de una visión del mundo versus otra visión del mundo. El proceso latinoamericano no es tan sencillo ni dicotómico, es mucho más complicado. Acá no solo tienes un proceso digamos, ideológico común, como en otros países. Tienes una realidad que hay una buena parte de la población que no cree en el sistema democrático y que no lo ve como de la misma forma en la que lo ve el resto de la población y que de cierta forma está dispuesta a tener un gobierno autoritario, pero que le atienda ciertas necesidades. Esclavos, pero bien cuidados. Y es duro decirlo, mi querido Joselo, pero hay es un proceso sociológico, antropológico complejo que atraviesa el debate político. Podría tomarnos más de un Zoom como este, el analizar hasta cuántos siglos atrás viene ese tema, pero hay que reconocer también que hay realidades sociales que no han sido pues abordadas correctamente y que fruto de eso hay mucha gente que está dispuesta a abrazar ideas hasta cierto punto totalitarias. Sí, a ver, yo creo que complementando lo de Fabián, que suscribo, acá primero tocaría ver que en el clivaje político, cuál es el telón de fondo. Y el telón de fondo, en efecto, estamos hablando de 6 millones de personas sin empleo adecuado. Cuando se oyen las cifras de que hay 4% de desempleo, es un poco, es risible, dramáticamente risible, porque todo el mundo sabe que no son esas cifras. Las cifras son millones de personas que están en la pobreza o que no tienen empleo. Y después, la pandemia ha generado un montón de problemas que no solamente para la producción, sino también todos los temas que han salido con la pandemia muestran, por ejemplo, el tema digital, la conexión para los chicos y la pobreza. Ahí encontró valores cualitativos que no se medían, o sea, se medían la pobreza, si desayuna, si come, etcétera, pero no se medía el grado de conexión, y esos son valores cualitativos hoy que tienen que hacerse, o los demócratas tienen que hacerse cargo de eso. Yo coincido con Fabián en un punto que es fundamental. La democracia en el país no ha mostrado sus bondades, porque la democracia no es un tema de ir a votar, la democracia es un tema de vivir mejor. Si no, estamos hablando de absolutamente de ideas etéreas. La democracia tiene que aterrizar, y me parece que ahí Guillermo Lasso ha hecho algo interesante cuando ha dicho que hay una moneda que de un lado es la producción, del otro lado es la justicia social. Lo ha dicho de esa forma. Es evidente que sobre la justicia social está montado el correísmo. Es evidente que está montado sobre eso, es decir, sobre realidades
que son reales, porque hay que decirlo, no estoy haciendo una reiteración gratuita, son realidades reales, y eso me parece que hay que ponerlo así. Entonces, cuando se habla del tema correísmo, anticorreísmo, lo que pasa es que sobre esa realidad que es cruda, que es una realidad difícil, que es una realidad que muestra la desidia de las élites en el país. Eso también hay que anotarlo. Es decir, las élites en el país han tenido no solamente en el tema educativo, librado al MPD y dejado. Es decir, las universidades públicas nadie las ha atendido. La educación pública no es un espacio democrático en el país, como debiera ser. La educación debe ser el primer valor democrático en cualquier sociedad, y que las escuelas públicas tengan el mismo nivel que cualquier universidad privada o cualquier colegio privado. Tiene que ser. Entonces, me parece que lo que estamos mostrando es que sobre ese telón de fondo viene un clivaje político, y por supuesto que ese clivaje político es importante, porque claro, es vivir con más totalitarismo o con más autoritarismo, es vivir con más libertades. En el fondo, el reto acá no es solo tener educación y salud, como era la famosa frase que se decía de Cuba de los años 60, 70 y 80, era que había mucha educación y mucha salud. Y cuando alguien preguntaba, ¿y libertades? Eso es después. Bueno, ahorita los retos es tener educación, salud, trabajo, inversión, etcétera, y libertades. Entonces, me parece que es un reto en el cual se tienen que inscribir los dos finalistas. Lamentablemente, en un caso, hay la duda de que haya cambios por los 10 años que hubo de correísmo en el país, y por el otro lado está también, por supuesto, la duda de si Lasso logra conectarse con la sociedad, esta sociedad nueva, y sobre todo, si logra imponer a las élites nuevas actitudes, como tener realmente una sociedad liberal, pero al mismo tiempo con carácter humano muy profundo. Bueno, yo creo que entre otras cosas, ¿no? En medio de este proceso hemos visto una serie de mitos propagarse con mayor fuerza de lo que en realidad existe del otro lado. Es decir, por ejemplo, desde el correísmo o desde de los promotores del socialismo del siglo XXI representados en Andrés Arauz, han sido muy hábiles canalizando una serie de historias que en realidad han quedado sin sustento ante la evidencia. Por ejemplo, el mito el tema del feriado bancario y la asociación que se hace con respecto a Guillermo Lasso cuando ya este equipo que se formó tiempo atrás e investigó este tema, declaró durante el gobierno de Rafael Correa que este no tenía razón o relación alguna con dicha crisis o con dicho problema. Yo creo que ellos, los representantes de Correa en este momento, han sido muy hábiles canalizando historias que no tienen asidero, pero sin embargo han logrado pegar o han logrado su objetivo, ¿ya? Y por otro lado también veo, y esto sí temo decirlo, pero me parece que es lo que sucede, muy sueltos de huesos han hecho ofrecimientos que también han llegado a la sociedad, que han llegado al pueblo llano, este ofrecimiento populista, no sé, demagógico, de los $1,000 que en realidad ni se podrían cumplir, y que la verdad es que me parece que están muy lejos de un ofrecimiento sano, y me parece que más bien rayan en algo que podría incluso ser hasta delictivo, decir, no te preocupes que nosotros te vamos a dar un dinero que no es mío, pero que una vez que yo llegue, si es que llego, pues eventualmente te entregaría. ¿Cómo juega este tema de la mitología o de los mitos que se van moviendo en una campaña? ¿Por qué? Porque hemos llegado a observar que los grandes, o digámoslo así, gente que obtuvo buenos resultados electorales, lo que hizo fue aparecer en TikTok. O sea, ¿cómo perdimos esa fuerza de los argumentos? ¿O en qué momento dejamos de hablar de la política en serio? ¿O en qué momento dejamos de hacer propuestas para pasar a estar en TikTok? Y después de hacer buenos impulsos desde esta plataforma, de tener los resultados que tenemos. ¿Qué le pasó al Ecuador? José, tus preguntas son de una profundidad tal que amerita
un seminario, hermano, pero creo yo que aquí tenemos un punto muy importante, y es que la política dejó de ser seria hace mucho tiempo, cuando dejó de ser fuente de entretenimiento para la sociedad, porque tiene mejores cosas en las que ocupar su tiempo. Y esto no lo digo de forma despectiva, sino, a ver, hace 30, 40 años la llegada de un candidato presidencial a una ciudad era un evento del que ibas a conversar 15 días. En este momento, a lo mejor llega y tú te quedas en tu casa viendo Netflix. En este momento, la competencia por la atención del ciudadano, de la persona, en realidad, es con una multitud de actividades. Y a lo mejor la actividad política seria es la menos atrayente de las opciones que tienes en ese momento. Entonces a la gente no le interesa, no se empapa, pues, y está en todo su derecho también. El tema es cómo eso repercute luego en nuestras decisiones, luego en nuestra calidad de vida. Porque concuerdo con lo que decía José hace un momento. El sistema democrático, si no produce resultados en la calidad de vida de la gente, pierde adeptos y posiciones cada vez más populistas, cada vez más poco sustentadas, poco ideológicas, muy mentirosas, pueden ganar. Creo que no tiene nada de malo el comunicar por medio de las nuevas plataformas, sino más bien es un reto llegar a esas audiencias a las que, partiendo de que tu tema no les interesa, partiendo de que el tema político serio no es lo más divertido que tienen en ese momento para hacer, y que no necesariamente toda la población quiere abordar el tema. Pues volvemos a la primera intervención. La mayor parte de gente ya pasó página y está viendo MasterChef. Y ya no está viendo qué pasa con el reclamo del Yaco. Entonces, es un reto para que se ha presentado a raíz de la digitalización, que ese es otro tema, otra cosa muy importante. La brecha digital es uno de los temas que más me apasiona a mí y que más estudio, pues que asumimos a veces que todo el mundo tiene internet en su celular y no lo tiene. Asumimos que todo el mundo tiene internet en su casa y no lo tiene. Es el 12% de la población la que tiene una conexión fija a internet en su casa. Es menos del 50% de la población tiene internet en su teléfono, por más de que tengas 100% de teléfonos. Entonces, ¿cómo se le cuenta una historia a esa gente? ¿Cómo le llega la verdad en partes, de otra forma distinta a la que puede llegarle a una persona que tiene una conexión permanente? Es muy diferente. Y ahí la maldad también juega, porque la mentira, las fake news juegan un papel y hay gente que está maquinando en ello. Entonces tenemos un problema que tiene múltiples frentes y es muy complejo, pero que a la final se desenvuelve en un trasfondo socioeconómico, antropológico, social, que es el que describió José hace un momento. Pues la gente tiene hambre, la gente no tiene empleo, la gente sufre violencia de género, la gente se preocupa por el calentamiento global, la gente ve que perdió su empleo. ¿De quién es la culpa? Ese análisis no siempre se lo hace. ¿Quién es el culpable? Asumo que el que está al mando, Lenin, el peor gobierno de la historia. Pero Lenin a lo mejor está viviendo las consecuencias de las decisiones macroeconómicas de Correa. Pero eso ya, esa reflexión no todos la hacemos. A ver, yo creo que, de nuevo, suscribiendo lo de Fabián, a ver, yo creo que hay que separar lo que son las nuevas tecnologías y no son solo nuevas tecnologías. Me parece que hay unos nuevos lenguajes que son los que están usando ciertos políticos. ¿Qué transmiten esos lenguajes? Están transmitiendo causas. Entonces la gente no se mueve hoy por ideología, se mueve por causas. Es muy posible que a mucha gente le interese más cuidar a su perro que cuidar a su vecino. Y eso es una realidad. Entonces me parece que hay causas y finalmente lo que se transmite mucho por eso es algo que está muy claro para mucha gente, y es que
esas nuevas actitudes y esos nuevos lenguajes permiten decir algo fundamental a la sociedad, y es: hay un montón de personas que están peleando por derechos. Entonces, bajo esos presupuestos, evidentemente que la comunicación no se hace forzosamente verbal, no se hace forzosamente de la forma ortodoxa en que la hemos visto, y de esa forma no creería yo que hay una política aburrida y una política no aburrida. Hay una política que se comunica de una forma y hay otra política que ya no alcanza a comunicar en la forma que comunicaba. Entonces, primero, ese sería un punto. Y luego, el tema que tú trataste, José, sobre el tema de las mitologías, evidentemente que hay y eso hace parte del país, lamentablemente, los embaucadores, las narrativas estas que hacen que la gente en situación de pobreza no les importe mucho los temas de si es verdad o no es verdad. Les interesa mucho decir, por ejemplo, que alguien les puede regalar $1,000. Decir que alguien les puede regalar $1,000, por supuesto que podría ser hasta un acto delincuencial si uno lo pensara bien, si estuviera en el código. No está. Decir que no se puede el erario público usar de esa forma para comprar votos, eso es por supuesto un hecho antiético, de fe pública, etcétera. Eso es un engaño, lo que sea, y eso va a tener resultados precisamente en el manejo o en los depósitos del Banco Central, pero eso es otro tema. Eso es un tema que la gente a la gente que está pensando en esos $1,000 ni le llega ni le interesa, salvo que le van a regalar $1,000. Entonces, evidentemente que eso hace parte de una sociedad donde yo creo que los tenemos que echar la culpa a nosotros, los que hacemos parte de las élites de alguna forma. ¿Por qué? Porque tenemos un país en donde hay tanta gente con tantas dificultades que finalmente las narrativas que se hacen sobre eso no le importan al poder que los fabrica. No le importa si engaña o no engaña, con tal de tener un resultado. Y el resultado de esto es que finalmente durante el correísmo lo que vimos es la fabricación de un montón de narrativas que no tienen mucho que ver con el sentido común, que no tienen mucho que ver con la realidad, pero que finalmente fueron funcionales a un poder que finalmente hizo que todavía estemos hablando 14 años después, es decir, desde que empezó ese poder, y 4 años después, desde que se fue del poder, estemos hablando del voto duro de ese poder. Y ese voto duro está instalado en una no explicación de por qué hubo bonanza, por ejemplo. Y nadie sabe de la gente pobre por qué hubo bonanza, es decir, tener petróleo a $100 o a 140 el barril, y después dejar 60,000 millones de empréstitos con la China y dejar hipotecado parte del petróleo con la China. Bueno, ¿a qué gente que no puede o que no tiene empleo o que no tiene las 3 comidas del día, a quién le interesa eso? ¿A quién le interesa? Entonces sí estamos en un problema en donde finalmente lo que tenemos es las élites finalmente que tener ahí una responsabilidad y ver, y lamentablemente, José, eso hace parte de otro debate, pero creo que las élites no han sacado las lecciones de lo que vivimos desde que el señor que dijo que era un loquito con un látigo se subió a pedir el voto, y quizá antes también, pero no se han sacado las lecciones de por qué el país votó por esos candidatos. Creo que ahí, antes de que tomes la palabra, José, yo concuerdo 100% con lo que dice José respecto del rol de la élite, no la élite entendida en el sentido económico, sino sociocultural, el que hace opinión, el que fue a la universidad, el que tiene para comer 3 comidas al día, porque a veces hay una pérdida de la noción de la realidad del resto de gente. Y esa falta de compromiso y de entendimiento de quienes
manejan la opinión, la política, los medios, etcétera, lleva a que no estemos hablando el mismo lenguaje que la mayor parte de la población y que a lo mejor las preocupaciones de un grupo importante de gente no son siquiera percibidas, no solo no entendidas, no son percibidas por el sector político. Y eso hace que pues vengan alguien y te dice, te voy a dar $1,000 y te voy a dar $1,000 y la persona que los va a recibir dice, bueno, yo nunca he visto $1,000 juntos en mi vida. Si quiebra el Banco Central, pues no es mi problema. Así de sencillo y así de crudo. Pero si no entendemos por qué esa persona vive una realidad diferente, por qué esa persona piensa y tiene un interés diferente, no vamos a estar hablando dos idiomas distintos, como que estemos aquí por Zoom en un momento por Facebook y los otros están en otra plataforma, para ponerlo en términos digitales, ¿no? Ok, en efecto, yo me iba a colgar de la palabra las lecciones, o sea, lo que ha sucedido en el Ecuador, no solamente ahora, sino durante los últimos años, debería dejar lecciones claras a las élites, entendidas como lo dijo Fabián. Debería llamar la atención de aquellos que de una u otra manera están interesados en el futuro del país, ¿ya? En esto forma parte importantísima el tema de la educación y los contenidos que dentro de ella existen, ¿ya? También estoy totalmente de acuerdo con ambos, con que no se ha transmitido adecuadamente una respuesta para los problemas de la población en general, o sea, porque tal vez a Fabián o a José o a los que estamos en este momento escuchando nos interesa que Ecuador no se vuelva a Venezuela, y sin embargo los problemas de un sector importante de la sociedad no son creer que nos podemos convertir en Venezuela, a pesar de que eso les traiga más problemas en el futuro, sino de que su problema de repente podría ser la falta de agua potable o la visión de que hay una empresa que tal vez esté contaminando cerca y nosotros no estamos dando, o sea, desde el lado de acá, por decirlo de alguna manera, una respuesta adecuada para ello. En todo caso, el Ecuador está viviendo un momento crucial, está viviendo un momento importante que marca dos caminos diametralmente diferentes. Tenemos representantes de la visión del socialismo del siglo XXI y a otro, en Guillermo Lasso, yo creo que una visión liberal, una visión de Estado de Derecho, una visión que podría ser perfectamente suscrita por aquellos que José mencionó, son los que se autodenominan demócratas. Ya, dado que tenemos este panorama enfrente y también tomando en cuenta que en 3-4 minutos vamos a pasar a la ronda de preguntas, yo quisiera que ustedes dos, en espacio de 2 minutos cada uno, le den un mensaje a esa ciudadanía que nos está escuchando y que en este momento está de una u otra manera formulándose una idea de quién debería ser el candidato que dirija los destinos del país y que para suerte o desdicha y es parte del sistema democrático, puede llevarnos hacia destinos radicalmente diferentes y con resultados que pueden afectar incluso a aquellos que creen que elegir un político o elegir a un gobernante no tiene nada que ver con su realidad. 2 minutos cada uno. Fabián, luego José. Muchas gracias, José. Quedan 6 semanas y pico para las elecciones y creo que es una de las elecciones cruciales, quizás la más trascendental que tengamos en nuestra generación, porque vamos a escoger si continuar o no, o si más bien, si darle un voto de confianza o no a un sistema democrático en el que existe el derecho a disentir. Yo creería que el mensaje que quien esté pensando en cómo votar de aquí en 6 semanas debe ser con quién voy a poder discrepar, sin que me pase nada, sin que me censuren, sin que me persigan. ¿Con quién me siento a gusto siendo opositor? ¿A quién me gustaría poder darle la contra? ¿Con quién lo voy a poder hacer? Porque sí, habrá gente que no se identifique con ninguno de los dos, pero es cierto que la visión de uno de ellos ya la tuvimos aquí y ya la vivimos y vimos que quien pensaba diferente no tenía lugar. Quien pensaba diferente no tenía espacio en la sociedad, que ese modelo de Estado
planteaba. Y yo creo que ese es el mensaje más importante a día de hoy para los indecisos. Las causas son muy importantes y habrá espacio para discutir causas muy liberales como la defensa de los derechos de la mujer, causas muy liberales como cómo lidiar con el problema del ambiente, como la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos, con quién lo vamos a poder discutir con apertura y no recibir un viserazo como orden. Yo creo que eso es lo más importante para decidir el voto, si no te identificas con ninguno de los dos candidatos. Te agradezco mucho, Joselo, y a todos por organizar esto, Claudia, Libre Razón, y a José por haber compartido este espacio. Quedo abierto para cualquier pregunta. Gracias, Joselo. A ver, yo creo que coincido con Fabián. Yo agregaría ciertas cosas. Hay en el país problemas y agendas que todos conocemos, problemas que están sobrediagnosticados. No están diagnosticados, están sobrediagnosticados. El país sabe de qué pata cojea. El país sabe que hay pobres, el país sabe que no llega inversión, el país sabe que los temas populistas y los caudillos no hacen la felicidad de los pueblos y que la felicidad de los pueblos la hace la posibilidad de trabajar, la posibilidad de emprender, la posibilidad de que las personas hagan coincidir la dignidad con la posibilidad de ser seres humanos que se puedan desarrollar en su entorno, que puedan emprender, que puedan procurarse sus propios medios para vivir, sacar adelante su familia. Entonces, los problemas están sobrediagnosticados, están ahí. Hay muchos pobres en el país, hay falta de empleo. Lo que me parece a mí que es lo fundamental que debería guiar un poco la decisión son dos temas ahí fundamentales. El primero es quién nos propone hacerlo entre todos, es decir, quién nos propone, porque esto no es un tema que el país va a salir. Este país que presentó 16 candidatos es una ficción, no hay 16 modelos en el país. El país tiene problemas que se tienen que resolver en forma absolutamente como lo han hecho otros países, porque las fórmulas ya están inventadas. Aquí el problema va a ser, uno, ¿quién ayuda al país a hacerlo en unidad? ¿Quién ayuda al país a hacerlo sin violencia? ¿Quién ayuda al país a hacerlo contando con los otros y no creyéndose Salvador Supremo, poseedor de la única verdad? Personas que además no solo se dejen criticar, sino que estén dispuestas, porque la ley lo manda, a que hagan lo mejor posible dentro del plazo que la ley les da y que, bien hecho o mal hecho, abandonen el poder para que vengan nuevas gentes a seguir gobernando. Es decir, no entregarle el poder a gente, ni cheque en blanco, a gente que está pensando que ha sido predestinada, no sabemos por qué, dioses del Olimpo, a venir a quedarse en el poder en forma eterna. Entonces me parece que ahí hay como también visiones de cómo lo podríamos hacer teniendo una agenda que la conocemos, cómo la podemos resolver entre todos y cómo hacemos que el poder siga estando en la gente y no entregárselo y no regalárselo y no dárselo a alguien en forma eterna. Me parece que ahí hay unos elementos para la decisión también, José. Bueno, como se ha repetido o como ha repetido aquí en múltiples ocasiones José, yo coincido con Fabián y también con José Hernández, dos personas que en realidad han dado luces sobre algo de lo que tenemos frente como sociedad, como país, y la verdad es que nos debatimos ante una circunstancia seria. No se trata de si hay un candidato que me cae bien o si hay otro que representa los intereses de, como dijo alguien, no estamos aquí en una elección para ver quién es el que más sonríe. No es un tema de buscar un comediante, se trata del presidente de una nación que está buscando sobrellevar o salir adelante de una serie de problemas importantes.
problemas que ya existían en el Ecuador y problemas a los que se suma la crisis sanitaria, ¿ya? En un entorno de incertidumbre al que adicional, nuevamente, se suma este microclima enrarecido propios de una mala organización o una mala comunicación desde las autoridades electorales. En todo caso, el Ecuador tiene frente a sí un dilema importante y yo creo que han sido claros tanto Fabián como José en señalar que hay un camino que nos dirige hacia la racionalidad, hacia la sensatez, hacia una sociedad con más oportunidades. Y yo creo que en realidad ya hemos vivido y en el cual no solamente que no se ha permitido escuchar opiniones disidentes, sino que a las opiniones disidentes se las ha llegado a perseguir, ¿ya? Y ese es el país que en realidad la gente de bien, la gente que busca un futuro mejor, no debería de tomar como opción. En este momento les paso yo a Claudia Furiati, quien va a moderar las preguntas que se han recibido desde las redes sociales. Por mi parte, luego me despediré oficialmente. Les agradezco muchísimo, Fabián y José, por haber compartido con ustedes este momento. No tienen ni idea del gusto que me ha dado. Le he hecho screenshots a esto, lo voy a poner en mis redes sociales y decir que hoy compartí un instante con José Hernández y con Fabián Pozo y que me siento muy honrado por haber estado junto a ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, efectivamente estamos muy agradecidos por esas reflexiones esclarecedoras para muchos y esperemos que amplificando esto llegue a más personas. Paso a dar lectura de algunas inquietudes formuladas por nuestra audiencia en Facebook. Gustavo Moreno pregunta a José: ¿cómo vamos a interesarnos en la política en este país si casi es una mala palabra el decir político? No es una crítica, es que los partidos se lo han ganado a pulso. Son más clubes peleando por el poder que organizaciones con una propuesta ideológica o un plan de gobierno serio. José, si puedes sumar a esta... Claro, Claudia, gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que una cosa es comprobar, constatar, y eso hace parte del diagnóstico, y me parece que el diagnóstico está hecho. Es evidente que los políticos en general, hay excepciones, pero en general han decepcionado, digamos, a la opinión, a los ciudadanos, pero me parece que también parte del trabajo de los ciudadanos es entender que hoy se puede hacer política. Los ciudadanos somos entes políticos, o sea, unos los hacen en forma partidista, otros lo hacemos en forma mirando el interés general, mirando el interés público, interesándonos en eso. Y me parece que esa es una tarea que también está que se está renovando y que se está reinventando. Es decir, ya no los ciudadanos que se sientan a mirar qué hacen los políticos, porque la sociedad no está dividida no es una plaza de toros, donde hay unas graderías y hay un sitio donde hay los toros con los toreros. La sociedad es un poco, o el conjunto de todo lo que hacemos. Me parece que, por ende, parte de la crítica, que es totalmente lógica y es totalmente bienvenida, me parece que el otro trabajo es cómo reinventamos entre los ciudadanos la política y cómo presionamos para que haya otros perfiles de políticos con otros contenidos y que las causas y la forma como los ciudadanos están pensando la sociedad pasen a ser parte de los programas y de los idearios y de los imaginarios de los políticos. Es el reto que tenemos. No es solo quejarnos, es reinventar y reinventarnos como ciudadanos, y parte de eso es presionar para que los políticos cambien. Efectivamente, tiene que haber un poquito de más compromiso de parte de ese ciudadano en un voto responsable y más allá del voto. Y yendo un poco hacia este aspecto, Fabián, tú como experto en arbitraje y competencia, ¿cómo sumaría aquí el Estado de Derecho? O sea, ¿en qué herramientas se puede amparar el ciudadano para que efectivamente su discernir y actuación tenga eco o respaldo en lo jurídico?
¿Qué herramientas puede hacer valer? Bueno, yo creo que un pilar fundamental de la confianza en el sistema democrático es que el sistema, valga la redundancia, solucione los problemas comunes de vivir en una sociedad de forma ágil y de forma eficiente. Para eso tenemos el Servicio de Administración de Justicia. El problema es que ese sistema es también muy lento y no necesariamente confiable. Si bien han habido ciertos avances, creo yo que todavía la mayor parte de gente no confía en ese pilar fundamental del sistema democrático. O sea, y esto nos lleva a un trasfondo filosófico profundo, es ¿por qué surge el Estado? Para evitar las peleas entre tribus, entre ciudadanos. Lo primero que surge es el juez, es el árbitro. Y esto resulta que ese poder del Estado es el más abandonado de todos. Y obviamente esa falta de confianza en uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático se traslada a lo que trataba en la pregunta anterior también. No es bien visto participar en la política, no es bien visto participar en el servicio público, y la gente que a lo mejor tenemos buena intención de hacerlo, no lo hace porque tiene miedo de salir perseguido, manchado, empapelado. Entonces, es un problema muy profundo y muy serio, ¿no? Tenemos que recuperar la confianza en estos dos pilares fundamentales, que es la participación en política, no necesariamente partidista, como bien decía José, y también la confianza en el sistema de justicia. Sin eso, no es viable un sistema democrático sostenible en el tiempo. Gracias. Y en esa línea, a José, le pregunto de parte de Martín Rosero, ¿cómo mejorar la cultura democrática entonces? Si todos los presentes actores políticos son los que pudren el desenvolvimiento democrático, ya que tratan de volver a la democracia una agenda partidista. Como decía Fabián, son preguntas profundas y complicadas porque en efecto es difícil la pregunta de Martín. Me parece que aquí el tema fundamental sigue estando en un cambio que tenemos que adoptar un poco los ciudadanos y me parece que uno podría citar ejemplos, ¿no es cierto? Podría citar ejemplos como la creación, por ejemplo, del Partido Verde en Alemania. He oído estos días muchas personas y mujeres en especial que se quejan de que no ha habido la participación, por ejemplo, en número, otra cosa es la calidad, pero en número de mujeres en la Asamblea Nacional. Se ha bajado el número. Bueno, se oyen muchas cosas, se oyen muchas críticas y terminamos un poco en lo mismo. Es decir, alguien tiene la culpa. Y me parece que perdemos demasiado tiempo en la sociedad en este síndrome del chivo expiatorio que consiste en buscar a alguien a quien le podamos echar la culpa. Pero finalmente eso no resuelve el problema. No lo resuelve, es decir, encontrar un chivo expiatorio no resuelve los problemas. Me parece que ¿cómo mejoramos la calidad democrática? Haciéndonos cargo. Es que no veo otra solución. Es decir, ¿cómo pueden cambiar las cosas en un país? Bueno, en Alemania no había Partido Verde, ¿no? Pero se forma un Partido Verde que viene de muchos lados, mujeres, comunidades LGTBI, comunidades ecologistas, gente que tenía otra visión. Bien, se juntan y finalmente van haciendo que la sociedad progrese. Porque un tema, Claudia, que me parece que es fundamental entender, es que la democracia solo crece y madura por la suma de derechos que pueden tener las minorías. Las mayorías ya tienen sus derechos, pero me parece que un tema fundamental de respeto, de tolerancia, de crecimiento, es
pelear por causas donde haya derechos para la gente que los necesita. Y esto es otro tema que nadie entiende, ¿no? Hay gente que no, vamos a suponer, no es gay, es un ejemplo, o no es ecologista, podemos poner otro ejemplo, cualquiera. Bueno, y cree que porque esa persona no es lo que estamos diciendo, entonces no necesita esos derechos, pero alguien los necesita. El momento en que entendamos que la sociedad es como un supermercado, donde cada uno tiene que estar a gusto y cada uno se sirva de los derechos que necesita y que están a la disposición, me parece que vamos a crecer. Y el tema ahí fundamental es que una sociedad, para que crezca, necesita ciudadanos. Y si los ciudadanos solo hacemos o diagnósticos o usamos el tema del síndrome del chivo expiatorio, buscando quién tiene la culpa, la garantía aquí es que esa sociedad no va a cambiar. Es decir, las sociedades solo van a cambiar el rato que ciudadanos que son conscientes de que representan causas o que luchan por nuevos derechos, se hacen cargo de eso, sin esperar que un político X se haga cargo. Me parece que esta dimensión de pasar de los ciudadanos que son activos a los ciudadanos que son observadores, como si estuvieran en una plaza de toros, viendo qué pasa en la arena, me parece que es fundamental, es uno de los temas contemporáneos que tenemos que asumir y tenemos que ser activos. O sea, si no nos activamos, posiblemente la sociedad no cambie. Gracias. Tenemos acá una pregunta para Fabián, también de Facebook. Si el populismo y el socialismo están venciendo la lid democrática en Sudamérica, ¿por qué cree que en esta ocasión en Ecuador será diferente? Bueno, creo yo que es una muy buena pregunta, pero es muy importante entender también cuál es la realidad de los procesos a lo largo de todo el continente, ¿no? El proceso ecuatoriano no es el mismo que el que han venido viviendo otros países. El socialismo acá ya lo tuvimos, ya lo vivimos, no es que es algo novedoso y atractivo. De hecho, mucha gente lo ve con miedo y me atrevería a decir que buena parte de la población guarda reservas, recelos respecto de un retorno del correísmo en su vertiente araucista, con el nombre que le ponga. El proceso ecuatoriano, pues, también tiene la emergencia de otros liderazgos, y eso es positivo, ¿no? Yo creo que es positivo que surja una voz del movimiento indígena. Yo creo que es positivo que surja o que renazca una forma socialdemócrata encabezada por Javier Hervas, que Pedro Freire, sin hacer ningún tipo de campaña, más que un debate, haya tenido alguna votación y haya despertado interés. Creo que demuestra que el votante ecuatoriano, o al menos una buena parte del votante ecuatoriano, sí está dispuesto a reflexionar. Y un dato muy importante, ¿no? Si revisamos los datos históricos de votación del correísmo, vemos la votación de Lenín Moreno, vemos la votación de Correa, vemos la votación del no en la consulta popular, que es el último dato relevante, y vemos las elecciones seccionales, con sus bemoles también, de los datos que obtuvo la lista 5, vamos a ver que este es el peor resultado para el correísmo. Si bien van primeros con el 32%, pero Lenín obtuvo el 39%, Correa obtuvo siempre más del 50%. El no obtuvo el 35, me parece. Y también vamos viendo que pues ese voto duro quizás esté en su techo. Esté en su techo. Yo creo una cosa, le decía, lo conversé con José hace un tiempo. Él decía que aquí no hay indecisos. Aquí hay más bien hay mucha gente expectante a ver cómo se desarrolla, ¿ya? Pero la gente está decidida y sabe por quién no va a votar. Un grupo de personas sabe que va a votar por su voto duro correísta, pero el resto hay otras personas que en este momento, o se deciden al último
pero saben que por ellos no. Entonces es muy difícil también para el correísmo crecer. A lo mejor está en su tope. Podrán arrastrar algo de votantes del ala radical del movimiento indígena, sí, muy probablemente. Podrán arrastrar algo de voto más a la izquierda que del centro, digamos, de la izquierda democrática, pero tampoco tiene donde mucho más crecer. Yo veo mucho más probable que, por ejemplo, que el votante de Hervas, así sea que no le encante, vote por Guillermo Lasso. Y veo muy posible que el votante urbano de Yacu Pérez, que es un votante centennial, millennial, y que vivió en buena parte ya, empezó a votar viendo toda la vorágine de corrupción del correísmo. También veo bastante posible que parte de ese voto migre hacia Guillermo Lasso. Yo no le veo tan negro el panorama como lo ven algunos. Yo creo que hay que tener presente que el correísmo probablemente llegó a su techo y que el reto más bien para el otro lado del espectro es identificarse con esas causas que supieron motivarles a votar por estos otros actores. Si tú comparas eso con los escenarios que tienes en otros países que han pasado por el tema del socialismo del siglo XXI, allí no tienes otros actores. En Argentina no tienes terceros jugadores. En Venezuela ni se diga. Ok, bueno, esta última reflexión y pregunta la planteo yo para ambos, porque ambos han tocado el tema de los problemas agudos de comunicación que han tenido algunos de los actores importantes en este proceso electoral, iniciando por el principal, que es el árbitro. Ha tenido serios problemas de cómo comunicarse en lo oficial y en lo estratégico. Y eso se ha sumado a los agentes de desinformación. Entonces, de cara al 11A, ¿cómo desde la ciudadanía o de los ciudadanos se puede organizar una veeduría activa para orientar ese voto responsable que necesitamos, de manera de que el resultado sea realmente favorable a la democracia de Ecuador? Gracias a ambos. Fabián primero. A ver, José primero, que Fabián acaba de hablar. A ver, es que la pregunta es escabrosa, entonces es complicada. A ver, yo lo que es muy difícil, ¿no? Porque me parece que yo voy un poco en el sentido que decía Fabián. Me parece que, y lo escribí en una nota, nada está jugado nada está jugado todavía. No está jugado, incluso con datos, ¿no? Donde se ve, y Fabián ha recordado algunos datos. Correa tuvo 57% y 60 y pico por ciento también tuvo en la elección. Podemos ver nada más el tema de la asamblea, cuántos había y cuántos hay actualmente, y esto en el 13, en el 17 y ahora, y se ve que también hay un decrecimiento absoluto de las cifras del correísmo. Entonces, ahí hay un dato. Ahí hay un dato. Pero, ¿cómo hacer para que la gente aprecie la democracia o defienda la democracia? Yo creo que Guillermo Lasso tiene bastante trabajo estos días, bastante trabajo. Y habría que pensar, ojalá, que sus asesores y sus estrategas entiendan en qué momento están. Me parece que él empezó de una rueda de prensa en Quito, hizo algunas aperturas. Me parece que no suficientemente y no suficientemente tinosas, porque él no camina en unos sectores y no sabe ni siquiera cómo moverse en esos lenguajes nuevos, en esos visiones nuevas, en esas perspectivas nuevas. No sabe cómo moverse, particularmente con el tema de género, ¿no? Donde usó una terminología poco apta, digamos, hablando de la ideología de género. Por supuesto que no existe, y eso es una manipulación que han usado ciertos sectores
para efectivamente, de alguna manera, estigmatizar ciertos derechos o ciertos pedidos de derechos de parte de las mujeres. Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que esto se va a jugar, Claudia, muchísimo, se va a jugar en la comprensión de qué sociedad está al frente y qué sociedad tiene Guillermo Lasso al frente. El correísmo es claro que ya detectó, y por eso pusieron Arauz, que esta es una sociedad joven, ¿no? Es una sociedad joven, que es una sociedad que necesita conexión digital, que es una sociedad donde se mueven muchas causas nuevas, etc. Eso lo detectó el correísmo. El problema del correísmo es que tiene un pasivo y arrastra tantas cacerolas que es imposible no darse cuenta. Ese es su problema. Así Arauz tenga 35 años, él es la vitrina de un proceso opaco, corrupto, opresivo, sancionador, castigador, etcétera. Entonces, tiene 35 años. Guillermo Lasso tiene 65. Entonces, el tema ahí va a venir por cómo se conecta o no con la sociedad nueva. Y me parece que el trabajo muchísimo se va a jugar no solamente en los lenguajes, sino en la forma como se acerquen los dos candidatos a esta sociedad que a la vez tiene problemas, yo diría, del siglo XIX y tiene problemas del siglo XXI. Y yo creo que es esa versatilidad que va a verse y que está en juego en la estrategia que utilice, en este caso, Guillermo Lasso, para darle cuerpo a esta sociedad de libertades y de oportunidades de la cual ha hablado, pero que tiene que de alguna manera saberla comunicar. Y me parece que obviamente incluso sus límites debería hacerlos evidentes, debería hablar de por qué no es un candidato que se sube a una patineta, o sea, podría hacerlo, es decir, debería sacarle partido incluso a sus límites, porque lo que va a jugar muchísimo es el sistema de conexión de cuáles son los valores y cuáles son los compromisos, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que de alguna manera es la atención que él va a aportar, el cuidado, la forma como se va a acercar a los temas de la gente para decirle a la gente que sus derechos le interesan, así como su condición económica y así como también las oportunidades, que va a estar pendiente de las oportunidades que una sociedad tan disímil requiere para poder alinear mejor la mesa y que podamos sentirnos más o menos como ciudadanos sentados en la misma mesa y compartiendo básicamente las mismas preocupaciones, los mismos sueños, pero también las mismas oportunidades. Está bien. Tengo que coincidir 100% con lo que acaba de decir José. Yo creo que hay un proceso importante de cambio en la sociedad, es importante, pero también se refleja en lo que se le exige a la campaña de Guillermo Lasso. Pero yo creo que también el votante ecuatoriano espera en este momento una persona con experiencia. Uno de los asuntos que más le preocupa al votante ecuatoriano es la falta absoluta de liderazgo que tenemos en este momento, porque tenemos un vacío absoluto de poder. Es un poder que no se ejerce, un liderazgo que no se ejerce, un espacio que no se ejerce, en el que el país ha estado a la deriva, quizás en uno de los peores momentos en los que podía estar así, y requiere una persona con experiencia. Y esa experiencia, yo creo que Guillermo Lasso la encarna perfectamente. No se trata ya solamente de cómo comunicar, sino de que, a ver, Guillermo Lasso es la encarnación de la experiencia y del éxito en la administración, una persona que viene desde abajo y alcanza el éxito. Creo que ese relato es muy potente, muy importante, y además creo que podrá, y dado que se ha mostrado pues como una persona muy abierta, y es una persona muy abierta a escuchar, incluso a ser criticado,
sí, entiendo que tendrá problema en adoptar ciertas terminologías específicas que concordamos pues está mal, pero ya esa misma apertura en los grupos que no son radicales genera un impacto positivo. Aquí hay una realidad. Guillermo Lasso está abierto a escuchar sobre temas de género, sobre temas del ambiente y demás. Del correísmo ya lo conocemos. Correa sancionó a las 3 asambleístas que se atrevieron a votar en contra de lo que él decía sobre el asunto del aborto. Sobre la minería, pues, quien concesionó Río Blanco, quien concesionó Quimsacocha. Y Arauz ha sido muy claro en reuniones, en su visita a los Estados Unidos, que tiene que reabrirse el catastro minero y impulsarse la minería legal. Entonces, también creo que en ese terreno, esos terrenos le son más fáciles a Guillermo Lasso porque tiene un sustento de fondo mucho más sólido que el que puede llegar a tener Andrés Arauz. Andrés Arauz tiene que lidiar con esto, con una realidad que ya la sabemos. La posición conservadora que tuvo siempre el correísmo y la posición poco ambiental que tuvo siempre el correísmo. Y ahora sobre el tema de cómo cuidar el voto, pues yo creo que organizar el control electoral cada partido lo hará, pero como ciudadanos podemos organizarnos y siempre en cada recinto electoral, pasadas las 5:00 de la tarde, se publican las actas. Normalmente, ¿cómo se hace control electoral? Se tiene una persona que recopila una copia o al menos le toma una foto. Y eso es lo que sirve para impugnar en las elecciones si es que hay un problema. El problema es cuando los partidos o movimientos no invierten en aquello y luego no tienen las copias, pero los ciudadanos podemos hacerlo. Y podríamos organizarnos, pues es una buena idea, ¿no? Planteando una alternativa ciudadana para cuidar el voto, el pronunciamiento popular. Muy bien, José, lo adelante para el cierre y muchísimas gracias a ambos por este tiempo y dedicación. Bueno, pues nuevamente agradecerles a Fabián y a José. La verdad, la semana pasada estábamos conversando con Claudia en el instituto acerca de la necesidad de hablar de lo que estaba sucediendo en este momento en el país, porque hay mucha incertidumbre y de hecho estamos enfrentados, como ya se mencionó aquí, a una encrucijada importante en la cual no se trata de dos caminos que más o menos conducen hacia el mismo destino o métodos diferentes para transitar hacia el desarrollo, sino de caminos totalmente opuestos que conducen a lugares diferentes, ¿no? Y yo creo que uno ya probó no funcionar y por otro lado tenemos uno en el cual la experiencia, no solamente de un buen representante, sino de lo que han hecho las sociedades que han prosperado, pues avala que es el camino que deberíamos tomar. En todo caso, nuevamente, a nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y agradeciendo a Libre Razón y a Estudiantes por la Libertad, Fabián y José, ha sido un gusto contar con ustedes el día de hoy y quisiera casi comprometerlos a tenerlos en un futuro. Nosotros tenemos un programa llamado Contrapunto Liberal que transmitimos en YouTube y en Radio Morena los días martes de 9 a 10 de la mañana, así que en algún momento me gustaría contar con ustedes para seguir dialogando, porque la verdad es que si algo no le falta a Ecuador son historias y noticias y cosas que dan giros vertiginosos y cambian la agenda de un momento para otro, y siempre hay espacio para opinar y para reflexionar sobre ese futuro que sigue estando ahí y por el cual nosotros todos tenemos que empujar para que sea el mejor y en el que podamos nosotros heredarle pues a nuestros hijos una sociedad normal. Muchísimas gracias. Chao, chao.